¿Se está grabando? Creo que sí. Bueno, según he visto, los primeros temas son de la estructura de Lewis. Ya, entonces para la estructura de Lewis tienen que usar conocimientos que ya vieron semestres pasados, como por ejemplo en la materia de química general. Tal vez no se acuerden mucho de estos temas, por eso es que igual también quise como que añadir un poco de esta información. Y entonces, a ver, ¿cómo se representa la estructura de Lewis? Simplemente es el símbolo del elemento y le ponías los puntitos según los electrones del elemento, ¿no? Y entonces aquí puse como que una serie de pasos que se puede, como que para estandarizar este método, que yo creo que es como que la base de toda la materia, la estructura de Lewis, porque si no haces bien el diagrama, pues no puedes, o sea, no te va a cuadrar lo demás, porque más adelante van a ver otros tipos de enlace, incluso diagramas como que en tipo 3D. Entonces, y ahí es necesario saber bastante esto de la estructura de Lewis, como que, al menos que esté bien hecho. Y entonces, más o menos, son como que unos pasos que pueden hacer. Bueno, yo lo hago así, no sé si tienen otra forma de hacerlo, o si vieron en clases otra forma de cómo sacar la estructura. Pero bueno, entre estas están, por ejemplo, sumar los electrones de valencia de cada átomo, ¿ya? O sea, porque primero tenemos que sacar como la configuración electrónica, ¿ya? Y según eso sacamos los electrones de valencia, y según los electrones de valencia, pues ya sabemos cuántos electrones va a tener nuestra molécula final, porque según eso es como que tiene que concordar, o sea, porque no podemos poner electrones de más o electrones de menos, debe ser exactamente la cantidad como que razonable, ¿no? Entonces por eso se tiene que calcular eso. O sea, como que para tener una guía. Ya, si es que es un anión, porque digamos, obviamente no siempre vas a tener solamente el elemento y ya, o sea, con carga cero. Puede ser que tengas menos uno, menos dos, un anión o un cation, más uno, más dos, etcétera. Entonces, si tienes un anión, a lo que tú obtuviste al final, le debes sumar un electrón. Pero si es un cation, en cambio se lo restas, porque recordemos que estamos viendo los electrones. Entonces, las cargas negativas pues se van a sumar, pero si es una carga positiva y una negativa, pues se van a restar. Ya. Los... Ya, entonces luego escribimos el símbolo del átomo y lo conectamos por enlaces sencillos. Eso es como que al inicio, porque digamos que puede ser que no nos cuadre, entonces ahí podemos empezar a usar un enlace doble, pero ese es más adelante. Ya, el átomo central siempre es el menos electronegativo, porque a veces uno ni siquiera sabe por dónde empezar, como que a ver, bueno, esta molécula tiene diferentes átomos, como que entonces cuál debería poner en el centro para empezar a graficarlo. Entonces la gente por lo general se guía por el que sea menos electronegativo. El átomo central está en menos proporción, esa también es otra, porque también puede ser el que tenga menos cantidad de moléculas, por ejemplo, el agua, ya que tiene 2 hidrógenos y 1 de oxígeno. El oxígeno es el que viene en el átomo central porque es el que tiene menos cantidad. Entonces tiene que cumplir como que ese tipo de condiciones y así más o menos te vas guiando. También se debe completar los octetos. Esto no siempre ocurre, pero se trata de que se cumplan los octetos. ¿Ya? Porque ya sabemos que en los octetos hay ciertas excepciones. En el hidrógeno solo puede contener un máximo de 2 electrones, por ejemplo, esa es una excepción, porque no hay cómo hacer que el hidrógeno tenga 8, porque solo puede tener 2. ¿Ya? ¿Qué más? Coloque los electrones que sobre al átomo central. Eso es como que para que sea... O sea, eso es como que para que intente cuadrar, porque a veces no, yo les digo que a veces no nos cuadra, entonces uno intenta poner ahí los electrones que sobraron, por así decirlo, que es lo que queda al final como un cation o un anión. Y si no hay suficientes electrones para completar el octeto del átomo central, pruebe formando enlaces múltiples. Eso es lo que he comentado, que pueden haber casos en que un enlace sencillo pues no sea suficiente, entonces ahí tienen que ir probando, ¿ya?
Lo complicado de eso, de esta parte que les digo, es de que se empiezas como que de cero. Entonces es bueno tener como que algo estructurado para que no te pierdas en el camino de dibujarlo. Y les digo que esta es como que la base de la materia más o menos. Y bueno, entonces luego de esto me olvidé poner el paso 11. Bueno, un paso como que, más que, o sea, no es un paso para dibujarlo, pero más que nada es como para comprobarlo, que es mediante la carga formal, que es como una ecuación ahí. Todo esto ya les voy a explicar más adelante también, lo dividí también por secciones, pero igualmente aquí es como que les estoy dando una idea más general. Ya, el paso 11 podría decirse que es calcular la carga formal, porque digamos que tú tienes dos, o sea, dibujaste dos estructuras de Lewis de una molécula. O sea, no te sabes, no te decides, como que será esto o será esto. Entonces ahí dice que tú le puedes calcular la carga formal. Y si le calculas eso, será el que tenga el menor número de carga formal. O sea, digamos que uno te salió 0, otro te salió -1. Entonces sería el de la carga formal -1. Y así, o sea, entonces como que, si es que, o sea, son como que cosas que te ayudan a que te guíes, a que si estás por buen camino, que si lo hiciste bien. Ya, los electrones de valencia. Allá esto es importante para poder hacer la estructura de Lewis, porque con estos electrones son los que se van a dibujar, o sea, son los en la última capa y esos son los que se dibujan. Por ejemplo, aquí es el cloro, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones de valencia en la capa externa. Entonces, esos son los 7 electrones que se van a tener que dibujar. ¿Bien? Los internos no se van a contar, por así decirlo. Sí. Y entonces, para esto, también es necesario que se acuerden de cómo hacer la configuración electrónica. No sé si ya vieron también esa clase, pero igual, un repasito así. En la parte derecha tienen aquí la tabla periódica con como que dividido según las configuraciones electrónicas, porque saben que está esta sección con una S, aquí está la P, aquí es la D y los de acá son la F. Y que según el elemento que tú quieras sacarle la configuración electrónica, la línea está aquí, que es 11, entonces representas el símbolo del medio y los puntos de cada uno. Entonces ahí lo hacemos. Uno sería, por ejemplo, aquí 1, S2, ¿verdad? Porque se va, o sea, 1 S2, 2 S2, 2P, 2P6, y acá está el 3S2. Porque el S, ¿se acuerdan que debe, o sea, el S permite tener dos, como máximo, dos, o sea, como que dos espacios en la S puede reservarse, por así decirlo. Entonces, por eso el del sodio sería pues así, de esta forma. Otra forma más fácil de verlo, que creo que es lo que la mayoría de las personas siempre explican, y creo que el profesor también lo debe hacer así, porque es más fácil como que dibujar esto, ¿no? En clase que tener toda la tabla periódica en la mano. Entonces, es el diagrama. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo tenemos el hidrógeno, ya, entonces sería 1S2. Ya el helio sería 1S1, perdón, el hidrógeno. El helio sería 1S2, porque o sea, recordemos que el S es como que hasta aquí solamente si es que ya se llenan los dos espacios, o sea, entonces el hidrógeno y el helio están aquí, por así decirlo. Entonces luego cuando ya pasa el litio ya no pasa aquí, sino que o sea, no es suficiente, entonces tiene que pasar al siguiente nivel. Y ahí es cuando va el 2S1. Pero recordemos que este puede abarcar hasta 2S2, o sea, el S abarca hasta 2, entonces por eso se le puede poner el siguiente, 1S2, 2S2. Bueno, y así sucesivamente, yo creo que estos aquí sí se han de acordar. Ya lo hemos visto en semestres anteriores, igual les quería hacer un pequeño como que repaso de esto. Sí, lo que les comentaba, que digamos que tienes un anión y se dan cuenta, entonces ya no va a ser lo mismo, sino que ahora le vas a tener que sumar, ¿verdad? 3P, pero antes terminaba en 3P5.
pero el AP recordemos que puede almacenar hasta el número 6. Entonces, como es un anión, le sumas una carga, un electrón. Entonces, en vez del 5, pues sería 6. Y como si la P sí permite tener 6 espacios, pues está bien. Y ahí está. Luego, si es que en cambio es un catión, si se dan cuenta aquí, digamos, está terminado en 3s1, pero como es un catión, se le tiene que quitar, entonces se le va y te queda nomás hasta aquí, hasta este nivel, y ahí está representado. Bien. Ya, estos son, por ejemplo, unos cuantos ejemplos de las estructuras de Lewis. También está como que según los electrones de valencia que tiene cada uno, por ejemplo el hidrógeno como solo tiene un electrón de valencia, solo le dibujas un puntito, ¿sí? Bueno, igual toda esta fila de aquí. Es decir, esto más que nada también está según la tabla periódica, no sé si han visto que uno puede como que aprenderse las electrones de valencia según las familias en las que se encuentran, como que un roquito que hay ahí con la tabla periódica. Y obviamente aquí también como que está representado de esta forma, así en la cuarta familia, los que están ahí pues tienen 4 electrones de valencia dibujados. Ahora, eso es como que ya, o sea, son elementos solitos, pero ahora en el caso de cuando ya se forman las moléculas, ya, entonces si se dan cuenta, por ejemplo, aquí está el sodio, que tiene solamente un electrón de valencia, ¿verdad? Porque es la familia 1, está bien. Y luego tenemos el cloro, que tiene 7, ¿verdad? Y aquí está el cloro. Entonces, si se dan cuenta, si los unimos, como es una sal, un enlace, entonces es un enlace covalente y se dan cuenta que al final esto se va a cumplir como la regla del octeto, porque suman y aquí tienen 2, 4, 6, 8. Y entonces, todo esto, el cloro ya tiene la regla del octeto que es 8, pero obviamente el sodio no, porque solamente tendría 2, ¿no? Ya, y bueno, y así también, por ejemplo, para el bario y el cloro. Por ejemplo, el bario, ¿se acuerdan que como es el de menor cantidad, por así decirlo, y el Cl, digamos que es un Cl2Ba? Ya, entonces, el bario iría en el centro y los cloros a los lados, ¿verdad? Porque este es el de menor cantidad, el de menor proporción. Entonces, ahí se van a compartir también los electrones de valencia. Igualmente aquí también pueden ver que el bario que tiene 2 y el cloro, como ya vimos, tenía 7. Y así, por ejemplo, aquí también está el agua, como el ejemplo que les había dicho antes. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿verdad? Y el hidrógeno solamente 1, pero como el agua, ¿verdad? Tiene 2 hidrógenos, entonces se ponen uno de cada lado y ya, y se comparten. Y aquí si cuentan, también cumple la regla del octeto. Ya, bueno, de igual forma con los demás, por ejemplo, el sodio, el azufre, si se unen, también se van a compartir los electrones y también van a sumar 8. Bueno, y así con los demás, ¿no? Ya, ahora digamos que te toca así, que tienes que dibujar la estructura de Lewis del SO4 menos. Entonces, lo primero que haces es la configuración electrónica, ¿no? Bueno, además bueno, sí, la configuración electrónica. Con eso ya te haces como que una idea. Ya. Bueno, ya les digo, esto es haríamos el diagrama ¿cómo se llama? El diagrama de Muller. Y con eso ya hacemos la configuración electrónica. Por eso es importante como que ustedes recuerden más o menos cómo se hacía, ¿verdad? Aunque no, sí se recordar, pero igual es como que es importante porque ya, si es que desde aquí hacen algo mal, pues ya no les va a cuadrar nunca la estructura. Por más que le hagan diferentes combinaciones, pues no les va a cuadrar si es que suman algo aquí mal o ponen aquí si hacen mal la configuración electrónica, ¿no? Entonces, aquí se suman los de la última capa, ¿verdad? Entonces sería 4, 5, 6. Entonces sería 6, tiene 6 electrones de valencia, ¿verdad? El azufre. Y como solamente es un elemento, ¿verdad? Un azufre, entonces por 1. Entonces serían 6 electrones. Si queremos con el oxígeno, ya entonces aquí también sumamos y justamente también es 6, es coincidencia. Luego si lo multiplicamos por la cantidad de oxígeno que hay, en este caso es 4,
lo multiplicamos 6 por 4, 24. Luego sumamos los electrones de valencia y van a ser 30 electrones. Más 2 electrones, porque este es un anión. Si fuera un cation, pues les hubieran tenido que restar, ¿no? Entonces serían 32 electrones. Con eso es como que una guía del total que ustedes van a tener de electrones, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí pueden contar incluso, a ver, 1, 2, 3, 4, siempre que hayan como una línea, es porque significa que aquí hay un electrón que se está combinando con otro. Entonces, como que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. ¿Ya? Entonces ahí es como que ya sabrían que, bueno, cumple como que todo, que el más electronegativo y el que esté en menor cantidad, en menor proporción, se pone en el centro. Los demás oxígenos, por lo general se los pone de esta manera, si es que son 4. No sé si ya vieron eso también, de que si está triangular o cuadrangular. Eso no estoy segura si es que ya lo han visto o no. O creo que era más adelante, por eso es que no lo he puesto. Igual ahí me confirman si es que ya lo vieron o no. Porque eso más que nada es como de memorizarse también, porque es que son como que diferentes modelos, ¿ya? Pero más que nada cuando son 4, por lo general son cuadrangulares, y que cuando son 3, pues son triangulares, ¿ya? Bueno, entonces, y por eso es que casi siempre se los dibuja así, o sea, como los están viendo, ¿ok? Ya. ¿Qué más les voy a comentar? Bueno, entonces ahí sí se dan cuenta como que cumple lo que ya vimos antes. Entonces ya está este. Luego, para poder comprobar, digamos, si es que tenemos la carga formal, ¿verdad? Entonces, la que tenga la menor carga formal es la más razonable, o sea, que es la que deberías como que escoger, que ya, entonces me voy por este lado. Porque ya les digo, puede ser que varias estructuras te cuadren, como que te suman todo bien, está todo unido, te cumple el octeto, o sea, todo como que tiene sentido. Y ya les digo, esto es como que una forma de decidirte, ¿ya? O sea, es un poquito más de cálculo, o sea, ya te toca un tiempito de hacer este cálculo, pero al menos estás como que segura de que sí está bien. Ya, entonces, ¿cuál es la formulita? Es el número de electrones de valencia, ¿verdad? Que ya vimos cómo se calculaba, que es con lo de la configuración electrónica, menos un medio del número de electrones compartidos, ¿verdad? Y menos el número de electrones no compartidos. Nada más. Aquí, por ejemplo, simplemente es la misma ecuación, pero está como que sacado el factor común del signo negativo. O sea, es como que pusimos aquí el signo menos y todo esto se lo agrupó, por eso el signo menos y más, menos y menos, más. Entonces, por eso aquí se puso más. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, entonces aquí está. Ya, entonces, digamos, para el oxígeno. Le vamos a sacar, y esto es como que por cada, o sea, le debe sacar por cada elemento. Ya, entonces por eso es que sí te puedes llevar como que un poquito de tiempo en esto, porque obviamente hay otras moléculas que son como que tienen mayor cantidad de elementos. Pero bueno, al menos te quedas como que segura que sí hiciste bien. Eso depende del tiempo que tengan, ¿no? Y si es que les piden o no esto. Ya. Por ejemplo, entonces sabemos que, como ya vimos en otros ejercicios, igual el oxígeno tiene una valencia de 6, ¿verdad? Entonces, menos, el primer número que se representa aquí es el número de electrones no compartidos. Entonces, si se dan cuenta, estos aquí están como que al aire, porque solamente están compartidos y que están como que representados por la línea. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, 4 son los que no están compartidos. Más el número de electrones compartidos. Ahora los que sí se están compartiendo serían 1, 2, 3, 4. O sea, entre ellos, o sea, no solamente cuentas como que el lado del oxígeno, sino que cuentas todos los que están aquí en el enlace, ¿ya? Entonces serían 4. 4 y por el 1 medio y ya está. Entonces ahí si tú sacas, pues te sale 0. Para la carga formal del carbono, pues lo mismo. Sacas el número de electrones de valencia, que es 4.
Menos, creo que algunos también se memorizan las electrones de valencia, en caso de que quieran ahorrar tiempo y no tener que hacer desde el inicio, ¿no? La configuración electrónica, pues creo que también sería una opción, porque hay gente que se los memoriza y está bien también. Pues bueno, ahí ya depende de ustedes, ¿no? Y ahí que, porque claro, igual también es como que algo de la memoria, si es que estás segurísimo que te vas a acordar bien el número o no, si no solamente te toca hacer la configuración electrónica. Dime. El profesor había dicho, ¿se me escucha? Buenos días. Sí, sí, sí. Ah, ya. El profesor había dicho que, bueno, habían ciertos elementos que había que aprendernos la configuración electrónica, solo que el profesor nos manda diapositivas y nos manda a ver las grabaciones. Y bueno, usted sabrá que entrar a la grabación y ver el momento exacto. Entonces, no sé si usted tendría alguna idea de eso, cuáles serían esos elementos. O sea, sí más o menos me acuerdo que el litio, el helio, pero no recuerdo muy bien cuáles eran exactamente. O sea, pero les dijo que se lo memoricen como que por facilidad o porque eran excepciones, por así decirlo. Por facilidad, porque dijo que nos íbamos a encontrar muchas veces, o sea, en todo el curso nos íbamos a encontrar esos elementos y sus configuraciones electrónicas. Ah, claro, o sea, sí, creo que en la diapositiva anterior, por ejemplo, o sea, sí, o sea, yo les digo, es lo mismo que les comentaba, o sea, hay gente que se los memoriza, porque es como que así te demoras un poco en hacer esto a mano, ¿no? Porque haciendo las líneas y no equivocarte, que todo esté bien espaciado, entonces sí te quita un poco de tiempo. Entonces sí, hay gente que opta por memorizarse esto. O también, yo le digo otra, porque esa es nomás como que una segunda forma de hacerlo. La primera forma también es con la tabla periódica, pero no sé si ustedes les permitan usar eso. Porque yo antes en el pre, porque en el pre creo que también vimos esto, configuración electrónica, yo lo hacía con la tabla. Pero luego creo que en química general nos enseñaron este método. Este método es más rápido de dibujar, por así decirlo, porque no necesitas la tabla periódica y eso te lo puedes memorizar. Y va como que en secuencia, del 1 al 8 va la S, más abajito lo vas del 2 al 7. O sea, es algo que te puedes memorizar y lo haces. Ya, lo que el profe les dice es como que ya se memoricen, y o sea, como tú dijiste, ya para facilitar o sea, de cálculos, porque ya les digo, esto van a utilizar siempre, o sea, es el primer paso, porque necesitas para saber cuánta es la cantidad de valencia. Entonces, ya depende de ustedes si es que quieren, porque hay otra forma de memorizarse las valencias, que es mediante los grupos de la familia. Creo que aquí les puse, sí. O sea, aquí ya ven, miren, por ejemplo, ya sabemos que el número de electrones de valencia de toda la familia 1, ¿verdad? A hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubí. Rubí yo creo que era este. Entonces es 1, ya. Que los acá son 2, los acá son 3. Entonces, como dice el profesor, que tú no quieres volver así. Entonces, igual con la práctica, con los ejercicios que tú vas haciendo, se te va quedando en la mente la cantidad que era. Por ejemplo, aquí que el oxígeno es 6. Y eso es lo que vimos más adelante. ¿Se acuerdan? Que en vez de sacar todo esto del oxígeno, que teníamos que haber graficado el diagrama y haber sacado uno por uno y después sumar que era 4 más 2 es 6. Con esto ya te lo hubieras sabido. O sea, ya sabes que el oxígeno era 6 de valencia y ya está, lo ponías y ya de una. Ya simplemente multiplicabas por la cantidad de moléculas que tenías, por la cantidad de elementos que tenías el oxígeno. Entonces, sí, ya les digo, es una forma, como dijo el profe, de memorizarse, porque hay técnicas de estudio de las valencias. Cuando estuve en el colegio, incluso creo que también vi esto, yo vi videos en los que te decían como que frases, eran como juegos de palabras. Entonces ahí te decían como que, mira, y porque obviamente es difícil aprender como que el oxígeno, el azufre, el selenio, el telenio y ¿cuál es este? Bueno, y el peo, como que tú dices, a ver, todos estos son de la familia 6, todos estos haces un poco complicado. Entonces también hay gente que se lo hace con frases. O sea, les puedo revisar otra vez y en la noche les hago como que más o menos lo que encuentro, porque sí me acuerdo que habían videos de eso y eso como que también me facilitaba y les digo, te ayuda bastante. Porque, mira, por ejemplo, aquí si te aprendes esto, ya te sabrías de todos estos elementos. Si te das cuenta, de la familia 8 todos estos son Valencia 8 y todos estos son Valencia 6 todos estos son Valencia 5. Entonces, ya depende
de tu memoria, si es que si quieres hacerlo así, o si piensas que no puedes aprenderte, que es demasiado, entonces ya te toca hacer el diagrama nomás. Así, o sea, no sé cuáles son los más usados, porque es que se usan todos. O sea, son elementos. O sea, yo que sé, los más raros. Por ejemplo, los de última línea creo que no los van a poner tantos. Ya. O sea, puede ser. O los aquí tampoco. O sea, serían que las 3 primeras líneas, podría ser, que son los que argón, flúor, oxígeno, carbono, hidrógeno. O sea, puede ser. Son los como que los que más me suenan, ¿no? Pero igual te puede tocar otra. Entonces, sí. Ya. Ok, gracias. Ya. Ahora, la carga formal del oxígeno, por ejemplo, de estos dos, es diferente, porque estos ahora tienen el, o sea, tienen una carga, ¿ok? No son como este que no tenía ninguna carga. Entonces sería el número de electrones de valencia, que ya sabemos que es 6, ¿verdad? O menos, por ejemplo aquí el carbono que es 4, ¿sí? Entonces eso se lo vimos en la tablita anterior, o sea, ya depende si te lo memorizas, que siempre va a ser 4, de aquí, porque son los más comunes también, carbono, sí. Ya menos el número de electrones no compartidos, que en este caso van a ser, si se dan cuenta las bolitas, 2, 4, 6, y aquí también tiene 2, 4, 6, más un medio por el número de electrones compartidos. Sí, y entonces sería 1, 2, 1, 2. Y entonces sería 6 más 1, 7. 6 menos 7 menos 1. Y ya. Y la regla del octeto. Ya, esto de aquí, prácticamente se va a cumplir, pero hay casos en los que no. Los casos en los que no se va a cumplir es cuando tengas un número impar de electrones de valencia, cuando hay pocos electrones de valencia, también cuando tengas muchos, y cuando se formen duetos, que es como en el caso creo que del hidrógeno y del litio, que solamente te permiten 2. Y ahí los demás, por lo general, sí te van a cumplir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Lo redundé. Este es un ejemplo de que se cumple la regla del octeto, ¿verdad? Entonces, si ustedes cuentan 2, 4, 6 y los que se comparten 8, 2, 4, 6, los que se comparten 8, 2, 4, 6, 8. Entonces, todos se cumplen. Pero en cambio acá no, ¿verdad? Porque este tiene 7. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, no cumple los 8 electrones. Pero no significa que esté mal, simplemente son excepciones a la regla. O sea, por eso les digo que la regla de octeto a veces, o sea, es como que también una forma de guiarte al momento de hacer la estructura de Lewis, pero es algo que debes saber que hay excepciones. O sea, ya, o sea, puede ser que no te cumpla, pero que esté bien hecho el diagrama, la estructura que hayas dibujado, ¿ya? Por eso que creo que más que nada lo más importante es la carga formal. Con eso como que tienes una mejor noción de que sí estás haciendo bien. Bueno, aquí también hay otro caso, que es cuando hay muy pocos electrones de valencia. Por ejemplo, este que tiene solamente 3. Entonces así, sí. Oye, una consulta, con la carga formal se busca, o sea, se evalúa todos los elementos, pero se busca en sí el que tenga la estructura tipo 000, ¿verdad? Esa sería como la perfecta. O sea, en realidad es la que tenga menor. O sea, no importa que, porque puede ser que tengas 1, 0, pero también tienes casos en los que te va, porque claro, aquí me olvidé de decirles esto, es verdad, aquí tienes que sumar después todo, sería 0 más el menos 1. Entonces este es el correcto porque es el menor de la menor carga formal en total de toda esta molécula va a ser menos 1. ¿Ya? Digamos que tú hayas dibujado esto de otra forma. O sea, digamos que no hayas unido aquí, sino que hubieras puesto aquí un electrón libre y acá un electrón libre ya. Entonces esto te hubiera cambiado completamente y te hubiera dado, digamos, 0. Entonces, si tienes esta opción que te dio menos 1 y tienes la otra opción que te dio 0, entonces la mejor es esta, porque es lo que importa es que sea el menor número. Ah, ok. Listo. Muchas gracias. Ya.
Ya, ahora una de tus compañeras, pero creo que no está aquí, me escribió ayer de noche y me dijo que tenía una duda con respecto al momento dipolar. Ya, el momento dipolar, o sea, lo que pasa es que esto está tabulado, los valores, o sea, esto se saca de forma experimental, los valores, no es como que tú puedes calcular, o sea, lo puedes calcular porque hay una ecuación, pero en caso de que te den todos los valores, o sea, que te digan esto vale tanto y esto vale tanto, y multiplicas y ya está, o sea, así. Pero no es como que, o sea, no me acuerdo, a mí al menos no me hicieron como que calcular eso como tal, sino que más que nada eran estos de aquí, de que si es que era diferente de cero, igual a cero o cómo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el de esta molécula, ¿verdad? Lo que tú tienes que hacer es como que como que dibujas, o sea, es que aquí se utiliza el método del paralelogramo, así aquí se ve mejor. Entonces aquí se dibuja el método del paralelogramo, ¿ya? Entonces, vas, se cogen las flechas, ¿no? Entonces sería aquí el CL, aquí está como que graficado de dónde, hacia dónde van las flechitas. Y luego tú haces el método del paralelogramo, que es como que juntas las puntas, ¿ya? Como que completas el cuadrado, por eso es que se llama el paralelogramo. Entonces, luego es como que te queda una línea final, por así decirlo, que es desde donde empiezan tus uniones hasta donde terminan, ¿ya? Entonces queda igualito así. Entonces, aquí te dice que va a ser como que recto. Y el anterior que tú tenías del hidrógeno al carbono, pues también estaba en el mismo sentido. Entonces, le sumas y entonces ahí te sale como que el U total, pues va a ser así, más grande, ¿ya? Lo único que aquí, por ejemplo, o sea, casi siempre que tú veas sistemas que sean así como de forma triangular, ya, en tres partes, es probable que siempre va a ser diferente de cero, porque van a ser ceros si es que estos se cancelan entre sí, ya. Entonces, porque, digamos, va como desde el carbono hacia el oxígeno, ¿verdad? Entonces, hasta hacia el oxígeno de acá se va una flechita, hacia el oxígeno del otro lado, al otro lado. Entonces, obviamente, estos se van a anular entre sí. Entonces, por eso este cero. Pero solamente es como que una forma de verlo. Pero ya les digo, esto de aquí no es como que les vayan a. Bueno, a mí ni siquiera me hicieron ejercicios de esto, solamente les digo, fue como que teoría más o menos. Porque eso lo que te va a ayudar más adelante es a hacer los diagramas también, ¿ya? Pero no te van a tomar esto, la verdad, o sea, el cálculo del momento dipolar. Obviamente, en caso de que les den todos, yo les digo, antes una ecuación, que no las puse aquí, la ecuación. Pero solamente es una ecuación que te hace multiplicar dos valores. Entonces, están dar esos dos valores y ya, porque esto se lo saca experimentalmente, o sea, en un laboratorio. No lo puedes calcular así por así. ¿Qué más? Bueno, ya, eso es lo que pensé que más o menos iban. No sé si, ¿qué más han visto en la materia? Porque creo que han tenido 4 clases, pero no sé más o menos cuánto han avanzado. Normalmente ya les digo los ejercicios que si es que me falta algún otro tema de completar, me lo pueden decir por WhatsApp para en las consultorías de la noche. Ahí completaría esos temas que me hayan faltado. O si es que alguien tiene el syllabus, también si me lo comparte, también me gustaría mucho. O algún cronograma que tenga más o menos, no sé. Es que el profe dijo que está no alterando el sílabo, pero como que sí lo está manejando de una manera distinta, bueno, dicho por él mismo. Y al menos en el aula virtual, yo no veo un archivo que diga el sílabo de la materia, no sé si mis compañeros me puedan corregir, pero no, la verdad es que yo no veo. Pero ¿y qué más han visto? O sea, algún otro tema que me haya faltado, porque siento porque por ejemplo, lo que después tocaba es acerca de la teoría del enlace de Valencia. No sé si ya vieron eso, que es como que el sigma y el pi. Sí, eso vimos en la clase anterior y creo que llegamos a
no sé si está bien dicho, hidracidad, no, en el que se combinan los orbitales. Ah, ya, ok, ya. Entonces, y eso fue lo último que vieron, porque creo que después de esto, hasta donde me quedé, creo que de ahí ya tocaba ese tema, pero no estaba segura si ya habían avanzado hasta allá. Entonces, en la noche yo les daría, pero ya hicieron, por ejemplo, los diagramas que son como, o sea, En 3D, los enseño en 3D eso. ajá, sí, Sí, nos enseñó el profesor en la clase. ya, ok, entonces les enseñaría eso en la noche. Y ya, igualmente, si tienen también, digamos, ejercicios que durante la semana, ¿no? Que se hayan encontrado y que no lograron resolverlo o alguna cosa, también me los pueden mandar. Y ahí yo lo pongo como tema de ayudantía o consultoría, así. Sí, también los podemos manejar. Ya, Una porque, consulta. ujú. Por si acaso tú tienes material, o sea, material como para que nosotros revisar, porque sinceramente el profesor como que no nos ha dado mucho. O sea, casi nada, solo nos da las clases grabadas y ya, se acabó. O sea, no Mm, nos ha dado, o sea, ejercicios como que práctica, tarea, pero era como que de leer, responder en base a ello, pero ejercicios tipo para calcular, no, nada. mm. Lo que pasa es que no hay ejercicios como tal, porque ya les digo, cuando yo vi la materia, ahorita también estuve revisando mi aula virtual y vi la materia esta, que yo lo vi con otro profesor incluso, y él tampoco nos mandaba tareas así como ejercicios, también era así como tú mencionas de lecturas. Yo creo que más que nada lo que hacíamos en clases eran estos diagramas de la estructura de Lewis y luego hacíamos los diagramas de los enlaces de la teoría del enlace de Valencia, que es lo que les pregunté ahorita. O sea, como que más que nada hacíamos esto a mano. No sé si, o sea, pero no hay, es que aquí no hay como que cálculos como tal, sino que todo es con los diagramas, o sea, dibujando en 3D y así. Por eso es que yo creo que por eso es que no mandan tantas tareas como tal en ese sentido. Pero sí tengo unos cuantos ejercicios, pero de temas que van a venir después. O sea, todavía no lo han visto ustedes. Entonces, por eso no. Pero sí, más adelante yo sí tengo varios ejercicios que sí me costaron un poco. Y que son como que vaya a querer investigar bastante. Porque ya les digo, todo esto depende, ¿no? Tenías que calcular después de hacer. Incluso ahorita estoy viendo, porque también tengo como que anotaciones de mis clases. Y entonces aquí estoy viendo que para esto del enlace sigma y el enlace de pi, tenía que dibujar así tipo en 3D, pero parecían florecitas ahí, ¿no? Porque obviamente dibujar en 3D es más complicado. Pero yo tenía que incluso hasta dibujar los espacios de las configuraciones electrónicas. O sea, más que nada sí eran mis tareas, como que dibujar estas cositas en 3D, señalar dónde estaban los enlaces pi, los enlaces sigma y poner ahí como que la configuración electrónica de cada uno, hasta cómo los calculé y bueno, eso. Y también el diagrama de Lewis. O sea, tenía que hacer el diagrama de Lewis y luego el diagrama en 3D. Entonces, por eso, o sea, es prácticamente bueno, lo que vimos ahorita y me faltaría la siguiente en 3D. Ya, pero si igual voy a tratar de hacer ese ejercicio, a ver, pero ya les digo, sería así, no, es que no hay de cálculo, no es cálculo como tal, o sea, lo único, creo que el cálculo es la carga formal, si no me equivoco. Sí, creo que es el único cálculo que hay que hacer, porque les digo, el momento bipolar, no, tampoco, no es algo que te manden a calcular, o sea, es súper raro, no sé entonces a qué se refería como que no entendía. Esto simplemente es como que a ver si es que podría ser cero o sea, si podría ser cero o diferente de cero, nada más. O sea, pero no es como que te van a mandar a calcular. O sea, eso ya está tabulado incluso. Entonces, sí. Pero, o sea, es súper raro. Este tema casi no, casi como que no lo topan, la verdad. Entonces, bueno, igual ya tengo pendiente ese tema que me dijeron y lo pondría en la noche. Y listo. Bueno, muchas gracias por asistir. Ay, ¿a qué hora hay en la noche? Disculpa. A ver, si no me recuerdo, creo que lo puse a las 7. Sí, a las 7. Ok, muchas gracias. Ya, Gracias. ok. Gracias.